bienvenidos al capítulo número 11, donde vamos a ver otra vez lo de la Torre de Babel, a Nimrod, y vamos a explicar un poquito del contexto de todo esto. Va a estar muy interesante porque vamos a poder conocer cosas que en la Biblia no vienen escritas directamente, pero sí indirectamente. Y yo creo que las oculta, más bien permitió Dios que no fueran puestas en la Biblia con ciertos propósitos, de los cuales yo creo que entiendo por qué hizo eso. Pero pues mejor vamos a empezar y vamos a ver qué secretos hay en estos capítulos. Capítulo número 11 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. No sabemos cuál es esta lengua, cuál es esta solo idioma. Se cree, obviamente por la Biblia o por los judíos, que este idioma es el hebreo. ¿Por qué? Pues porque es el idioma en el que está escrito la Biblia. Entonces, eso es lo que se dice. No sabemos. El hebreo de hecho es considerado el lenguaje divino, porque es, como les explico, el lenguaje que Dios utilizó, el idioma que Dios utilizó para escribir la Biblia. Y la verdad es que es increíble. El hebreo es increíble por todo lo que hemos estado viendo en estos capítulos de Génesis. Se pueden esconder los códigos debido a que no tienen el alfabeto, no tiene vocales. Se pueden utilizar las diferentes palabras si las divides en ciertos puntos y te dan diferentes interpretaciones, diferentes oraciones. Entonces, eso más la gematría, los códigos, o sea, hay muchas razones por la cual se cree que este es el idioma en el que hablaban en un principio. No sabemos cuál es, pero la arqueología revela que también hay otros lenguajes antes del hebreo, así que arqueológicamente podríamos decir que igual fue otro idioma, otro lenguaje, pero no lo sabemos. Creemos que es el hebreo porque es considerado el lenguaje divino. Y después, dice el versículo 2: y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Esto nos recuerda a lo que es la Baja Mesopotamia o lo que es Babilonia, también llamada Caldea. Pero ahí sí de plano no hay ni árboles, no hay piedras, no hay nada. Entonces esta ciudad que escogieron, que aquí dice la Biblia que se llamaba Sinar, se relaciona mucho con lo que son los zigurats. Como pueden ver en la imagen, esos son los zigurats. Y son como pirámides, pero son como la base es de una torre. Y entonces todos estos zigurats se encuentran en toda esta área. Y precisamente alrededor, como se ven en las imágenes, no hay nada de árboles o piedras que pudieran utilizar para construir esta ciudad. Por lo tanto, estos zigurats se ve que se cosieron con ladrillo. Cosieron ladrillo y así fueron armando estas construcciones o zigurats. Después dice el versículo 4: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Yahweh, o Jehová, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han comenzado a hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Para empezar, aquí dice el texto en singular, dice: y dijo Jehová, y después encontramos que dice: vamos, descendamos y confundamos ahí su lengua. Entonces al principio viene en singular y después viene en plural. Esta es una de las razones por la cual considero que Dios permitió que se escribieran otros datos en otros libros y no fueran parte del canon de la Biblia, porque si los incluía, quizá al dar esta información podían interpretarse otras cosas. Pero creo que el propósito por el cual, por ejemplo, el libro de Jasher no es conectado a la Biblia es precisamente esto, porque los datos que quizá te dé
te abran más el panorama, pero quizás salgan del propósito del que Dios quiere dar en la Biblia. Aquí vemos que primero dice en singular, y dijo Jehová, y después dice, hagamos, vamos, descendamos, hablando ya en plural. Da a entender esto, o lo que quiere decir la Biblia, es que Dios estaba hablando quizá entre él mismo, digamos, la Trinidad. Le está diciendo que vayan y que desciendan y confundan. Esto como es la idea que quiere dar la Biblia, utilizando nada más la Biblia sola, que es Dios el que está hablando consigo mismo. Pero abriéndonos un poquito más el panorama, viendo otros libros, la historia es un poquito diferente. Y esa es la razón por la cual yo creo que algunos libros no fueron considerados en el canon. Pero bueno, ese es otro tema, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver, por ejemplo, aquí también el método de secuencia de letras equidistantes, respecto a que muestra cada 106 letras, empezando desde el versículo 32 del capítulo 10 hasta el versículo 6 de este capítulo, se codifica el nombre de Jesús. Y si consideramos las palabras que utiliza para formarlo, se describe la frase mi hijo, Jesús, fue establecido allí en el cielo ahora. Lo que se relaciona con este capítulo, porque Nimrod y la ciudad que quería construir fue el objetivo de llegar al cielo. Y si Jesús, de acuerdo a este método, nos está diciendo que Él se estableció en el cielo, pues concuerda en que Dios haya dicho descendamos, o sea, de que estaba hablando con el Hijo. Después vemos el versículo número 8. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de esa ciudad Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, aquí, hablando ya de nuestro tiempo, han intentado saber, conocer cuál es la verdadera razón de los lenguajes, porque hay tanta diversidad. Y es que si te pones a pensar desde el punto de vista de la evolución, bueno, si el hombre evolucionó quizá del mono o de alguna especie, pues obviamente tendría la misma lengua desde entonces. Y si se hayan esparcido en diferentes zonas, siempre se debió haber separado desde el mismo grupito. Y por lo tanto tenían el mismo idioma, la misma forma de comunicarse. Pero al dividirse, sí es probable que cambien los lenguajes, pero tendría que pasar muchísimo tiempo para que esos idiomas, lenguajes, fueran completamente diferentes. Cosa que no corrobora con la edad tanto de la Tierra y de lo que se cree. Entonces, de aquí se han dado muchísimas interpretaciones para explicar la muchedumbre de lenguas y de idiomas que existen en el mundo. Por ejemplo, veamos la hipótesis divina, que es esta que acabamos de ver, donde el lenguaje se dice que fue gracias a que Dios lo dispersó. Después dicen los evolucionistas, ellos dicen que apareció la necesidad de comunicarse en la era neandertal y que de ahí el Homo sapiens se empezó a desarrollar más vigorosamente. Eso es lo que propone esa hipótesis. Después está la hipótesis de los gestuales, que se definen que el lenguaje se derivó de un sistema gestual en el que se podría haber entremezclados sonidos con vocales. Y finalmente hay otra hipótesis que habla, pues no específicas, en donde la aparición del lenguaje se cree que fue debido a alguna mutación o alguna otra cosa. Ahora, regresando un poquito al tema de la Torre de Babel, dice, ¿por qué Dios se enojó? ¿Por qué decidió intervenir? O sea, realmente nunca interviene, y ahora lo vemos muy activo, hasta como preocupado de que están haciendo una torre y se están haciendo un nombre. Pero ¿por qué? ¿Qué? No tiene nada de malo eso, hacer una torre. La orden anterior de Dios fue esparcirse, llenar la tierra y sojuzgarla y multiplicarse. Pero unirse no tiene nada de malo, y construir una torre tampoco tiene de malo, y hacerse un solo nombre no tiene nada de malo. Entonces simplemente entendemos que el simbolismo que quiere dar la Biblia con respecto a Nimrod, que representa el anticristo, es que eso es lo que va a hacer el anticristo. Va a unir a toda la tierra para pelear en contra de Dios. Normalmente ahorita es país contra país, el hombre contra el hombre,
China contra Estados Unidos, son países contra países, pero lo que va a hacer el anticristo es va a juntar a todos, los países para formar uno solo y que luchen ya no contra ellos, sino contra Dios. Eso es lo que va a buscar hacer el anticristo. Y esa es la imagen que nos quiere dar la Biblia. Quizá por eso sacó algunos textos de la Biblia. Pero bueno, ahorita teniendo este canal que habla sobre cosas que ya no solamente hablan los pastores, sino que un poquito más cosas profundas de entender y abarcar un poquito más la perspectiva, tengamos en cuenta entonces esto. Esa es la perspectiva bíblica. Dios quiere enseñarnos que por medio de la figura de Nimrod va a utilizar para enseñarnos cómo de distinguir al anticristo, el cual va a unir a todos, va a formar una sola lengua, en el cual, bueno, se entiende esto, que en un principio tenían todos una sola lengua, pero ahora el anticristo, gracias a la tecnología, puede hacer eso fácilmente. Ya hay aparatos que te pones aquí o en el mismo celular, en Google, en donde te pones a hablar con una persona en otro idioma y te lo va traduciendo al instante. Y hay muchos aparatos que ya se pueden hacer eso. Entonces, estamos muy cerca ya. Eso no se podía imaginar hace ni 20 años, pero ahorita ya en nuestros tiempos eso ya es poco, todavía sigue avanzando la tecnología para este momento en el cual va a aparecer el anticristo y va a juntar a todos sobre una sola lengua. Ya las lenguas, los idiomas ya no va a ser un obstáculo para unir a todos en uno solo. Y entonces quedémonos con esta imagen. Entonces, respecto a la Torre de Babel, construir una torre no tiene nada de malo. Entonces, ¿qué es lo que veía Dios en la torre? Entonces, aquí lo que podemos ver con respecto a la torre era que Dios estaba viendo los corazones de la persona y por quién estaban dirigidos. Ya vimos que todo esto estaba dirigido por Nimrod, que representa al anticristo. Era una persona que al principio cazaba y se hizo un buen cazador y después empezó a cazar a personas. Entonces, esta visión que tenía este hombre Nimrod se la fundó a todos los suyos y fue que empezó a infundir en todas estas personas esa misma ideología de ir en contra de Dios. Es lo que estaba viendo Dios, que estaban construyendo la torre para ir en contra de Dios. Ellos quieren llegar al cielo, quieren estar en el lugar de Dios. Eso es lo que podemos aprender de esto. También, por ejemplo, vemos en Apocalipsis del 17:5 que dice, usa la palabra Babilonia, que viene de Babel, que es donde se dividió, se confundió. Está dividida en tres partes, en lo que es el falso profeta, el dragón y la bestia. Y la palabra Babel significa confusión, que es lo que le pasó justamente a esa generación. Dios los confundió. Y esto también nos habla de que al final estarán confundidos por el anticristo, que bueno, es Nimrod en este caso el que estamos viendo en comparación. De esto nos va a llevar, en este capítulo, nos va a llevar a lo que es otra vez al método de secuencia de letras equidistantes. Esto lo vamos a encontrar en los siguientes versículos que vamos a ver, que son los descendientes de Sem. Dice el método de secuencia de letras equidistantes. Como pueden ver, en este método se encuentra la palabra yo soy, Jesús, el rey, el pan, la sal, del lado izquierdo, y del lado derecho se encuentra Jesús y otra vez la palabra Jesús, uno, larga vida, el rabí, el Mesías, Salvador. Jesús se une con Salvador, con el Rabías, con Él es y con Jesús uno. Esto es muy curioso porque está 3 veces el nombre de Jesús en este código, lo que es sumamente importante porque está hablando que así como Jesús es uno, porque es uno, así viene en el código, es lo que quiere hacer Nimrod en estos versículos. Él quiere hacer uno toda la tierra para luchar contra Dios, pero Jesús, Él es el verdadero, Él es el yo soy, el rabí, Él es el rey, la sal. Ahí dice todos sus códigos. Entonces es como que Satanás queriendo ocupar por medio de Nimrod, ocupar el puesto de Jesús. Es lo que quiere dar a entender este código. Después en los versículos del 10 al 26, en donde se describe la descendencia de Sem, también aparece y viene también la línea de Abraham, lo que es el linaje santo de donde viene Jesús. Ahí también aparece un código.
Este código puede ser bastante confuso también, igual que el anterior, pero ahí está ya explicado. Dice: uno, Dios, Jehová, el nombre es gobernante, Jesús cada 66 letras, su venida, larga vida, Jesús, uno sobre la tierra. Todos estos códigos apuntan a que Jesús vendría a la tierra y Él es Dios, Él es el uno, Él es el gobernante, Él es el nombre, es Dios sobre la tierra. Esto también es muy curioso porque se esconde en la genealogía de los hijos de Sem, que es la genealogía, como ya lo dije, de la genealogía santa, el linaje santo, donde va a venir el Mesías. Y bueno, todos estos códigos los pueden encontrar en la página de columbus.fi, me parece que es Moshe Seu, en donde vienen todos estos códigos. Y es muy interesante verlos porque explican cosas que complementan lo que viene escrito así en la Biblia. Después vamos a ver lo que dice lo que es la descendencia de Sem. Dice el versículo 10: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años e engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después de que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Y Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después de que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y Serug vivió después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estos versículos, bueno, aquí habla sobre la descendencia de Sem. De aquí viene lo que son los semitas, que dicen: es un antisemita. ¿Por qué se dice antisemita? Porque viene aquí de los hijos de Sem. De aquí vemos que Taré engendró a Abraham, Nacor y Harán. Todo el mundo conoce a Abraham, pero nadie conoce a Nacor y nadie conoce a Harán. ¿Por qué? Pues porque no nos dice la Biblia más al respecto a ellos. Por eso es que estos capítulos pudiesen ser un poco aburridos. Tienen razón, la verdad es que sí es muy aburrido estudiar estas listas de nombres porque pues, realmente ni siquiera conocemos a los personajes, no conocemos lo que hicieron ni lo que vivieron. Y entonces vamos a continuar, pues ni modo, con esta lista de nombres. Momento, por favor no te vayas a echar otra vez tu listita aburrida de puros nombres. ¿Y ahora qué? ¿Qué no se supone que estamos en tu época, donde con la tecnología todo se puede hacer? Sí, con la tecnología ya todo se puede hacer. Pues entonces no hagas algo más entretenido que leer una listita de nombres aburridos que nadie entiende, porque no conocen el contexto ni los personajes. Y hay muchos predicadores aburridos así en YouTube. ¿Por qué no haces algo diferente? ¿Por qué no me habías llamado para ayudarte, hijo? ¿Y tú quién eres? Yo soy tu padre, Abraham. Padre Abraham, por favor, no, perdón, padre, por favor, tome asiento, pásale, tú en tu casa, tome asiento, por favor, vamos. Padre, por favor, tome asiento, por favor, no, discúlpeme, no sabía que usted era el padre Abraham. ¿El padre Abraham? El padre Abraham. Es el padre Abraham, el de mano derecha, mano izquierda, mano izquierda. El mismo. Bienvenido, padre, por favor, ¿qué hace usted aquí? Cuéntenos. Pues veo que intentas entender un poco más sobre mi contexto y mi historia y creí que sería mejor dar una vuelta para ayudarte. Oh, pues muchas gracias. Estamos viendo precisamente los nombres de la genealogía de Sem y que en esa época también apareció Nimrod, creo que estuvo en tu época. Y estamos viendo que Nimrod es como una figura del anticristo. Sí, exacto. Nimrod era un sujeto muy despiadado, realmente hizo mucho daño, tuvo la inteligencia y el poder para poder unir a la raza humana y poder juntos hablar un idioma y rebelarse contra el Todopoderoso cara a cara. Sí, estamos viendo que, bueno, unió a toda la humanidad y es algo de nuestra época. Unió a toda la humanidad, bueno, desde tu época estamos viendo que hizo eso y los juntó todos en una sola lengua para pelear entonces contra Dios. Hizo, creo que Babilonia, Babel, hizo que todos se unieran para pelear en contra de Dios y eso es lo que va a hacer el anticristo en nuestros tiempos.
Entonces, ¿qué más nos puedes tú decir de Nimrod o de esa época? Bueno, como te comentaba, era alguien de bastante despiadado. Él comenzó, como te dije, uniendo a las personas, pero de igual manera empezó a jugar con animales, empezó a hacer sacrificios, dándole la espalda al Todopoderoso, a Yahweh. Sí, construyó todo eso, entre otras ciudades como Nínive, Babilonia, Calá. Creo que Nínive la puedes recordar por Jonás, por la historia de Jonás. Y de igual manera Babilonia podría ser recordado porque ahí fue donde se inventó el sistema sexagesimal. Sí, lo vimos la vez pasada, el sistema sexagesimal, donde viene lo del 6, ¿no? Exacto, de hecho de ahí viene el 666, no el número de la bestia, comparado en mi época que era con Nimrod quien pues fundó esta ciudad, y es por eso que el 666 es un número no muy grato. Sí, lo expliquemos en el video pasado, el sistema sexagesimal viene de Babilonia, ahí donde dices donde viene Nimrod. Y viene que ellos inventaron el número 6, ¿no? Todo el sistema que manejaban era el 6 y de ahí salen los 60 segundos, los 60 minutos y todo eso, ¿no? Entonces creo que son lo que caracteriza, creo que a Nimrod en lo que se compara con el anticristo de nuestra época, creo, ¿no? Exacto. Así es, pero desde antes de que él naciera ya existían grandes construcciones. En Mitzrayim me parece que ya estaba la pirámide de Jafru, que ustedes deben de conocerla como Keops. La de Menkura, en Giza. Me parece que todo esto era en Mizraim. Sí conoces Mizraim, ¿verdad? Sí, Mizraim es Egipto, así se le conocía antes, ¿no? Sí, exacto. Mizraim la fundó Ricayón, perdón. ¿Ricayón? Ricayón. Bueno, algún día te contaré eso en algún otro de estos videos, como le llamas. Ok. Mizraim, eso no sabía no conocemos mucha historia de eso, de lo de las pirámides. ¿Nos podrías contar más sobre las pirámides, quién las construyó y cómo fue que las construyeron? Porque en la actualidad hay muchos problemas por saber cómo lo hicieron. Y tú que vienes de esa época, pues nos dirías bastante la verdad. No, la verdad no quiero. Vengo a ayudarte sobre Nimrod y temas con la Biblia. Ok, bueno, pues entonces háblanos más de Nimrod y esa época, por favor. Claro que sí. Verás, en el principio Dios le dio túnicas a Adán y Eva. Estas túnicas fueron dadas a Enoc cuando Adán y Eva pecan y salen del jardín. Una vez que las tiene Enoc, los hijos del hombre comenzaron a transgredirse, empezaron a tener riñas, y Noé decide hacer el arca. Noé toma estas ropas, estas túnicas, y las mete al arca con él. Una vez que termina el diluvio, Cam, hijo de Noé, en su ira le roba estas túnicas a su padre y las esconde, y se las da a su hermano Cus cuando nace su primogénito, que se llama Nimrod. Al recibir las Cus, él las guarda por un tiempo, y cuando Nimrod cumple 20 años se las da. Él se las pone, y al ponérselas el Todopoderoso le da poder y fortaleza. Esto hace que él se vuelva el cazador, ¿cómo ponértelo? El cazador más poderoso sobre toda la tierra. O sea, me estás diciendo que esas ropas que Dios creó y se las dio a Adán y Eva, se las escondieron, se las fueron pasando de generación en generación hasta que llegaron a manos de Nimrod, y al ponérselas las tenía algo especial, les hacía algo especial. Pues sí, digo, al que si te pones a pensarlo, pues las hizo el mismísimo Señor. Entonces deben de tener como algo especial. Ok. De igual manera, no solo le daba cierta fortaleza, sino parecía que el mismo Espíritu Santo estaba con él cuando tenía las ropas puestas. No sé, algo parecido podría ser la vara de Moisés. Tú debes de conocer de eso. Sí, la vara de Moisés. Bueno, hay muchas teorías sobre eso, de que esa vara la tenía Adán, también se la fueron pasando de generación en generación hasta que se escondió en el tiempo de Moisés, ¿no? Y creo que ya fue cuando Moisés la tomó, y bueno, hay unas teorías que dicen que hasta llegó hasta la cruz de Cristo, ¿no? Que fue parte de... Así es. Ok, bueno, qué interesante. ¿Y qué más? Pero bueno, regresando a Nimrod. Él se fortaleció y creció entre sus hermanos.
sobresaltando entre ellos. Y bueno, con esto él venció a todos los enemigos que acongojaban a sus hermanos y a él en esa época. Sí, quedamos que se decía la frase de que Dios te bendiga, ¿no? Exacto, en esa época él era tan poderoso y tan famoso que existía una frase parecida como que Dios te bendiga como bendice a Nimrod. Oh, bueno, ¿qué más? Cuéntanos más sobre eso. Pues verás, cuando él tenía 40 años había guerra con sus hermanos, específicamente con Jafet o Jafet, como lo conozcas. Entonces Nimrod unió a los hijos de Cus y en total juntó como 460 hombres. Y contrató también otros 80 hombres amigos de él. Les dio su pago y les dio aliento y fortaleció sus corazones. De igual manera, pues les dio mucho aliento para la batalla. Él hablaba con ellos, les dio fortaleza, no solamente física, sino también mentalmente. Los preparó, hizo un ejército realmente vasto, que no solamente era un ejército rico en fuerza bruta, sino que también era astuto. Al final juntó cerca de 500 hombres para pelear contra sus enemigos. Nimrod salió con victoria de las batallas. Y con las batallas, pues de igual manera tomó hijos y rehenes para capturar y tener bajo custodia. Bueno, y con esto él adquirió demasiada fama y poder. Una vez con esto, pues la gente decidió ponerle una corona y hacerlo su rey. Con esto puso súbditos, príncipes, jueces instalados en todo lo que era su reino. Dentro de todas estas delegaciones de poder, él puso a Tarej, mi padre, como general de sus tropas. Seguramente tú debes de conocerlo como Tarej. Sí sabía que Tareh o Terah era tu padre, pero no sabía que él era el príncipe del ejército, y mucho menos que era del ejército de Nimrod, o sea que era el malo. Pues sí, algo así. Nimrod lo elevó dentro de todos sus súbditos, de todos sus sirvientes. Como príncipe, él pues sí regió su ejército. Y pues de igual manera, una vez que pasó esto, Nimrod, aconsejado por sus consejeros, decidió construir un palacio, su palacio. Esto creo que fue en Sinar. En Sinar, ok. La tierra de Sinar, así es. En donde, bueno, él construye su palacio y realmente comienza a relucir en su verdadera forma. Ok, no le ofrecí café, permítame, ahorita le traigo algo. Gracias. Una vez ya instalado en Sinar, él comenzó a gobernar y su reino se extendió, gracias, hasta que él pudo controlar a los hijos de Noé. Una vez controlado esto, todo su reino lo unificó bajo una sola lengua y bajo un solo poder. Él comenzó a relucir su verdadera cara, comenzó a dar la vuelta al Todopoderoso, y él fue el primero que empezó a hacer figuras de madera con otras deidades. Sin duda él fue el hombre más perverso después del diluvio. No solo comenzó a hacer figuras sobre otras deidades, sino que también comenzó a adorarlas y a enseñarle a su pueblo a hacer lo mismo. Una vez que le enseñó esto a su pueblo, él le comenzó a darle más la espalda al Todopoderoso incluso. Su perversidad se extendió por todo su reino, pero no solo eso, tuvo un hijo llamado Mardon, quien se conocía por ser más perverso incluso que su propio padre. Fue tan conocida la perversidad de Mardon que de ahí mismo se deriva una frase muy famosa incluso hasta tu tiempo, que dice: del perverso sale perversidad. ¿Mardon? Pero Mardon, ese no viene en la Biblia. ¿Por qué me pegas? Pues por supuesto que no viene en la Biblia, ya que bueno, en la Biblia sí cuentan mi historia, pero Dios decidió que no toda mi historia iba a estar ahí. Esta es la parte que no está ahí. Pero eso no quiere decir que no esté escrita. Sí está escrita y está escrita en el libro de Jacer. Libro pues del cual te estás basando para pues realizar esto. Y de donde estoy sacando yo mi mismo speech. Pero bueno, de igual manera puedes encontrar 3 referencias en la Biblia de Jacer. ¿Sí? Así es. El primero puede ser en Josué 10:13, en donde dice que no puede ser esto escrito está escrito en el libro de Jacer. En segunda de Samuel también lo puedes encontrar.
El tercero, pues de igual manera Pablo lo menciona indirectamente, menciona dos nombres, menciona a Janés y Jambres, quienes de igual manera los puedes encontrar en 2 de Timoteo 3:8, comparándolo con Éxodo 7, 11 y 12, en donde puedes encontrar estos nombres y hacen estos nombres, la historia de estos nombres las puedes encontrar en el libro de Jacer. Claro, bueno, ahora ya lo sabemos, digo, tu speech lo estás sacando del libro, entonces directamente del libro de Jacer, y creo que es muy controvertido porque hay mucha gente que precisamente no lee, y principalmente muchos cristianos, y al no estudiar eso pues se pierden yo creo que todas estos detalles, ¿no? Y yo creo que uno de los principales detalles que mencionas ya hablando de ese libro de Jacer es que si lo leyeran pudieran entender a lo mejor un poquito más sobre los 400 y 430 años que se dan en el que dice la Biblia, que en un versículo pasaron 400 años y en el otro pasaron 430 años los Israel en Egipto. Pero el libro de Jacer, como mencionas, sí da ciertos detalles y te explica cómo es que no es que haya una contradicción, sino simplemente te dan otros datos en los cuales tú puedes contar y aparecen que los dos están bien, o sea, pasaron 430 y también pasaron 400 años los hijos de Israel en Egipto. Regresando al tema, Taré se casa con una bellísima mujer llamada Amtelo. Amtelo, así es, su padre era Cornebo. Tampoco vienen en la Biblia. Tampoco vienen en la Biblia, no se menciona, y es una historia sumamente hermosa, ya que bueno, Taré a sus 70 años tiene un hijo con Amtelo, un hijo bellísimo, y para esta avanzada edad, pues creo que es algo milagroso tener un hijo. No solo eso, sino que el hijo es un espléndido hijo llamado Abraham. ¡Oh! O sea que tu mamá es Amtelo. Exacto. Está bonito el nombre. Bellísimo. Y bueno, eso no es todo, apenas viene la parte interesante. El día que yo nací, hubo una gran celebración en casa de mi padre. A esta celebración vinieron todos los magos y gente sabia que trabajaban para Nimrod. Una vez terminado, después de regocijarse con mi padre por mi nacimiento, saliendo, ellos voltearon al cielo y vieron las estrellas. En este momento iba pasando una estrella, la cual se comió 4 de estas otras estrellas que estaban puestas en el cielo. Y entonces los sabios y los magos entendieron el gran mensaje. Ok, espera. Pero esa señal en el cielo es la misma que se utiliza como para cuando iban a ser el Mesías, ¿no? Cuando iban a ser Cristo, apareció la estrella y en ese caso, bueno, guiaba a los magos y a los pastores. Sí, ¿no? Y esa es la misma señal. Así es, pero no es la única señal de Cristo. Una vez que los magos entienden esto, ellos toman como señal este avistamiento en el cielo, el cual les dice que el hijo de Taré, o sea, tú. Exacto, no solamente sería un hijo normal, sino que poblaría la tierra, él y sus hijos, y que de esto ellos heredarían grandes tierras, específicamente la de 4 grandes reyes que ellos derrocarían y tomarían como de ellos. Oh, o sea que es la misma señal. Eso también se cumple con el pueblo de Israel cuando destruyen a los reyes antes de entrar a la tierra prometida, y también eso es una señal de Cristo en el aspecto de que Él va a conquistar, bueno, 4 reyes no, pero Él es el que va a destruir al anticristo y a todo eso. Toda esa señal también, tu vida es completamente la señal de las señales, exacto. de Cristo. Así es. Y también no viene en la Biblia, y sin embargo es algo importante. Sí, y no solamente esa es la única señal de Cristo, sino que también en Gálatas 3:16 podemos encontrar donde dice: y no solo a Abraham fueron hechas las promesas, sino a su simiente, hablando de uno solo, no de en plural, como simientes. Y bueno, todo esto fue una profecía de que nuestro rey vendría y vencería sobre todo la tierra. Y entonces todos los magos se reunieron en una casa asignada para hablar sobre lo acontecido en esa noche en el cielo. He aquí la visión que vimos anoche está oculta al rey. Pero si esto fuere conocido por el rey en los días postreros, él nos diría a nosotros: ¿por qué me han ocultado esto a mí? Y después todos moriremos. Mejor vayamos ahora y digámosle a nuestro rey.
y así salvaremos nuestras vidas y permaneceremos limpios. Y así fue como lo hicieron. Fueron ante el rey, se inclinaron y le contaron sobre lo acontecido. Y eso fue lo que le contaron al rey, que un hijo había nacido de Taré, el cual poblaría toda la tierra y vencería a 4 reyes. Una vez terminando la explicación, ellos dieron noticia al rey sobre todo lo que ellos conocían en referencia a este niño. Y de igual manera le pidieron que le comentara a su padre un pago por la vida del niño. De esta manera, ellos matarían al niño y impedirían comentara el mal contra ellos y sus hijos mientras estuvieran en la tierra. Entonces Nimrod hizo caso y mandó a llamar a Taré. Una vez Taré con él, Nimrod le contó sobre su hijo y sobre las señales que había en el cielo. Y entonces Nimrod explicó a Taré que le entregaran al niño para que este niño no creciera y no le diera a él la espalda contra su reino. Y para esto, pues Nimrod le iba a matar al niño, pero iba a pagar a Taré una casa completa de plata y oro. Y entonces mi padre le dijo al rey que le iba a responder su pregunta, pero que primero él respondiera sobre lo que le había sucedido ayer en la noche. ¿Y qué le pasó? Bueno, mi padre lo que le dijo fue que una noche anterior Ayón había ido a visitarlo y él le había ofrecido plata, oro y tierra y paja por el caballo que el rey le acababa de regalar a mi padre. Era un caballo muy fino, corría muy rápido, estaba muy fuerte, era muy buen caballo. Y a lo que mi padre le respondió que se esperara, que primero iba a consultar con el rey antes de poder hacer algún trato y que después le contestaba, pero que por mientras pues esperaran, ¿no? Y mi padre fue con el rey y fue cuando fue la pregunta que él quería responder antes de responderle al rey. Y que se enoja el rey y le dice a mi padre: ¿qué acaso eres tan tonto para cambiar un caballo así por oro, por plata, por paja? ¿Qué acaso eres pobre? ¿Qué acaso no tienes con qué alimentar al caballo? ¿Qué te falta en tu puesto? ¿O por qué estás pensando en cambiar tan fino caballo? A lo que mi padre respondió: pues exactamente eso es lo que usted me está pidiendo, mi rey. Usted me está pidiendo a mi hijo a cambio de plata, bronce, tierras, paja, alimento. Pero ¿de qué me serviría a mí todas esas riquezas si no hay quien las herede? Si solamente las voy a disfrutar yo y después no va a pasar nada con ellas. Buen punto. Sí, se rifó. Y pues esta inteligente respuesta de mi padre hizo que el rey se entristeciera, que se agitara. Realmente estaba muy furioso, a lo que le respondió mi padre, al ver que él estaba tan enojado con él, que yo y mis hermanos pues estábamos a servicio de él y que él no iba a renegar ninguna decisión que el rey le pidiera o ninguna orden que tuviera que acatar directa del rey. ¿Y luego? Entonces el rey no aceptó el trato. Él dijo que él quería comprarme, que me pusiera un precio. Y mi padre volvió a decirle que por favor no me tomara como un precio, sino que le condonara esta orden. Pero el rey no quiso acceder. Entonces mi padre en su desesperación le pidió 3 días. 3 días para que él pudiera pensar, hablar con su familia sobre lo que iba a suceder conmigo y pues dar tiempo a preparar todo. De alguna manera el rey aceptó, pero estuvo muy insistente. Y en el 3er día fue el rey a la casa de mi padre exigiendo un precio por mí, a lo que el rey le contestó que si no quería dar un precio por mi cabeza, él iba a mandar a parte de su ejército, iba a destruir todo lo que mi padre tenía, sin dejarlo ni siquiera con un perro, nada le iba a dejar vivo o físicamente. Entonces, en un arranque de desesperación, mi padre tomó al hijo de uno de sus sirvientes, que acababa de nacer apenas hace un día, y se lo dio al rey. Una vez que se lo dio al rey, el rey, al sostenerlo y verlo, lo tomó y lo azotó contra el piso con gran fuerza, y su cabeza, todas sus partes fueron pues desprendidas. Después de esto, mi padre nos escondió a mí y a mi madre en una cueva, donde Yahvé también estaba con nosotros. Y estuvimos en esa cueva durante 10 años. Y ni los príncipes, ni los magos, ni los soldados del rey se enteraron nunca que estábamos ahí.
Wow, y eso sigue siendo igual que en la historia de Jesús, el simbolismo, porque están los 3 días que pasan como en la muerte de la muerte del Señor, así es. Ajá. Y aparte, creen que también destruyen bueno, te destruyen a ti, que representas al Mesías, ¿no? Y es como el creer que van a que destruyen a Cristo cuando lo crucifican, pero realmente no, Él resucita, digo, ahí son 10 años los que pasas en la cueva, dijiste, Así pero es. con Cristo pasan 3 días, pero referente, bueno, es simbolismo, porque también están los 3 días, ¿no? De que le da Tú eres el que sabe de eso. ¡Wow! No, pues sí está... Tu historia, aunque no está directamente en la Biblia, sí Es corroborando. muy interesante, así es. Qué padre. Y pues, muchas gracias. Creo que ya no hay nada más que decir por esta ocasión. Muchas gracias, Padre Abraham, por contarnos esta increíble historia por la que viviste. Y pues creo que hasta aquí terminamos el programa. Y pues no se pierdan el siguiente programa porque va a estar muy interesante. Creo que va a hablar algo de... Así es, no se pierdan el próximo programa. Voy a seguir hablando sobre mí y sobre cómo fui yo el primero que sobrevivió 3 días dentro de un horno. Así es. ¿En un horno? En un horno. Digo, los budistas pueden hacerlo unas cuantas horas, pero yo fueron 3 días y eso no está ni en los récord Guinness ni en la Biblia. Ok, pero allá en la Biblia registra a alguien, ¿no? Puede ser, puede ser. Escuchen primero mi historia y luego vemos. Ok, bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Fue en el ambiente donde creció Nimrod. Dale otra vez. Pero no veas para abajo. Sí, es que está muy cañón. Tardaron demasiado, chicos. Sí. Eso quedó bien. Su padre lo amaba extremadamente. Su padre lo amaba extremadamente. Se me olvidó la otra parte. Y entonces mi padre le dijo al rey. Decisión que el rey le pidiera o ninguna orden que tuviera que acatar directa del rey. ¿Y luego? ¿Quién sabe? Tú dime. Mardon, ese no viene en la Biblia. Dame un zape. Es que para donde me notas es después. Ah, ok. Mardon, pero... Mardon, ese nombre no viene en la Biblia. Era el... Por supuesto que no viene en la Biblia. Es el puro zapper, pero está bien. Ah, perdón, se me olvidó. No, está bien, quedó bien. Ya, hermano. Y bueno, todo esto fue una profecía. Y bueno, todo esto fue una profecía de... ¿Qué dijiste ahorita? Vale, otra vez. que se llama Nimrod. ¡Cenita! No manches. Ok, bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Yeah. Y, muchas gracias. Ya con esto acabo. No se grabó. No manches.